Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer este mini álbum en forma de mariposa. Bueno, si ustedes me conocen y me siguen, sabrán que yo tengo una Cricut muy viejita y que la sigo usando. Entonces en este cartucho encontré esta figura y la recorté a 11 pulgadas. Lo que voy a hacer es doblarla y después la voy a cortar por la mitad. Quiero decirles que ustedes pueden usar su máquina de corte y hacer una forma similar. Pero igual, si no tienen una máquina de corte, pues pueden buscar en internet alguna figura parecida y listo. El siguiente paso es cortar este rectángulo de cardstock. Como ven, mide 3 por 8 pulgadas y voy a marcar dobleces a cada media pulgada. Bueno, ahora tengo que ir doblando cada doblez que marqué y el resultado final pues me tiene que quedar una especie de acordeón. Aquí voy a ir marcando las partes donde voy a ir poniendo el adhesivo. Al final nos debe quedar algo así y dejamos estas partes libres porque aquí vamos a poner adhesivo. Bueno, a continuación voy a ir decorando mi portada y contraportada con estos papeles, ya los tengo listos. Nada más si debo de fijarme muy bien cuál es la parte de atrás y la parte de adelante.
Bien, ¿recuerdan que les dije que en estas partes íbamos a poner adhesivo? Aquí es donde van a ir nuestras páginas interiores y también es donde se va a unir la portada y contraportada del álbum. Es importante que peguemos bien para que no nos quede chueca, para que no nos quede chueco nuestro mini álbum. Como ven, aquí ya tengo todas las páginas interiores para el mini álbum, ya las he recortado previamente y nada más hay que irlas pegando. Otra cosa importante es que en esta parte del lomo o donde va a ir unida todas las partes del álbum, tengo que poner alguna tela para que quede bien fijo y no se nos vaya a abrir, es para que quede más resistente. Ahora solamente voy a ir decorando la portada del mini álbum. Estaré usando algunos recortables de la misma colección que usé. Les voy a dejar el nombre de la colección de papeles y todos los datos. También esta palabra que recorté que dice Joy es de un cartucho muy viejito de la Cricut, pero ustedes pueden usar algún recorte de sus máquinas más nuevas o lo que tengan a la mano. Bueno, ahora sí a poner las páginas en nuestro mini álbum y es muy fácil, solamente vamos a colocar aquí nuestro adhesivo y vamos pegando de esta forma.
Una cosa importante para este proyecto es que para las páginas interiores usen papel que tenga diseño en ambos lados. También les recomiendo que no sea un papel muy delgado para que tenga mayor firmeza la página y no se doble tan fácilmente. Y ya por último voy a ir decorando un par de páginas. No me alcanzó el tiempo de hacer todo este álbum, pero ahorita les voy a enseñar el que ya había hecho previamente para que vean qué padre queda por dentro. Y listo, al final nos queda algo así, tiene bastante espacio para fotos, journaling, lo que a ustedes se les ocurra. Y a mí en lo personal me encantó, ya tengo otro más que voy a hacer por ahí. Y nada, espero que les haya gustado, chicas, anímense a hacer este álbum, les va a encantar. No olviden darme un like si les gustó el proyecto,
compartan el video para que más personas lo vean y no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima. Bye.